¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Germán González. Soy Solutions Architect dentro de AWS. Y como parte de mi rol me dedico a trabajar con las compañías para definir e implementar sus estrategias tecnológicas. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo las compañías se pueden convertir en compañías que tomen decisiones basadas en datos, que es algo que es de cada vez más interés. En el pasado, históricamente, las decisiones dentro de las empresas se han tomado con base en muchos factores, pero muchos de ellos han dependido, por ejemplo, de la experiencia de la gente, de su intuición y de su percepción. Estas son tres cosas que son irreemplazables, pero que en muchas ocasiones ignoraban quizá información que al día de hoy sí está disponible. Por ejemplo, dentro de un Board of Directors, no sería raro escuchar que alguien diga, oye, pero nuestra audiencia no es joven, o a nuestra audiencia no le gusta esto. Y esto puede ser cierto o puede no ser cierto, porque muchas veces las tendencias del mercado cambian muy rápidamente. Y las percepciones, por otro lado, toman mucho más trabajo o mucho más tiempo en poder cambiar. Es por ello que muchas compañías han estado optando por la intención o han buscado cambiar a poder tomar sus decisiones basadas en datos. Esto nos va a ayudar a poder tener una mejor y más inteligente definición de producto, pero al mismo tiempo también vamos a poder estar optimizando los procesos. Cuando queremos ser una compañía que toma decisiones basadas en datos, lo más importante es tener una plataforma de datos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, lo primero es que el dato no sea simplemente algo histórico que está ahí por si en algún momento nos quieren auditar o por si llega una duda y queremos rescatar y revolver todo el baúl y sacar este pedazo de información, sino que en realidad sea un activo de la empresa que nos pueda también ayudar a generar valor. Otro punto importante es que el acceso a los datos sea democratizado, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? No quiere decir que absolutamente todo el mundo dentro de la empresa tenga acceso a toda la información disponible, por supuesto que no, pero sí queremos que aquellos pedazos de información que puedan otorgar valor hacia las diferentes áreas de la compañía puedan ser disponibles y utilizadas por ellos. Finalmente tenemos lo que llamamos una capa de gobernanza y de plataformas unificadas, y esto es porque conforme vamos creciendo en nuestra estrategia de datos, necesitamos saber que no va a haber un pequeño accidente donde alguien exponga información privilegiada hacia terceros, ya sea accidentalmente o deliberadamente, porque esto puede hacer y frustrar muy rápidamente una estrategia de datos. Entre los diferentes objetivos de negocio que podemos llegar a tener, puede ser la creación de nuevos productos, identificar nuevas áreas, también el poder incrementar la satisfacción del cliente o mejorar las operaciones internas, ya que todos estos cambios o estas mejoras, por pequeñas que sean, nos van a poder generar un diferencial dentro de la compañía con respecto a las compañías anteriores. También es cierto que en el pasado, en la década de los 50, el tiempo promedio de vida de una empresa que pertenecía al Standard & Poor's 500, ¿no?, era de 60 años. Al día de hoy, ese tiempo se ha reducido a menos de 20 años. ¿Por qué? Porque antes tenían más capacidad de utilizar su intuición, su experiencia y su percepción para poder tomar decisiones, pero al día de hoy todos los mercados tienen la posibilidad de sufrir una disrupción y esto sucede de manera muy ágil. Ustedes, bueno, creo que ya no necesitamos ejemplos, hemos visto compañías completas que se caen al suelo simplemente porque no han podido tomar decisiones de manera correcta y de manera rápida, y cuando estamos teniendo una compañía y una serie de decisiones basadas en datos, en realidad estamos intentando añadir agilidad y poder mitigar este efecto. La aspiración cuando queremos convertirnos en una compañía que toma decisiones basadas en datos es, por supuesto, agilizar todos los procesos y, sobre todo, incrementar la satisfacción del cliente final al mismo tiempo que estamos mejorando de manera interna. Sin embargo, de acuerdo con Forbes, si bien el 99% de las compañías quieren llegar a este punto, solamente el 24% en realidad pueden llegar a ejecutarlo. ¿Cuáles son algunos de los retos o, digamos, barreras con las que se pueden llegar a encontrar? Bueno, el primero tiene que ver con los modelos colaborativos de información. Es decir, al día de hoy la información se encuentra dentro de diferentes silos y nos cuesta mucho trabajo el poder unirlos. Muchas veces esto no tiene ni siquiera que ver con la tecnología, sino tiene que ver con la cultura de la empresa. Es decir, son áreas que operan completamente de una manera dispar y que aunque intentemos nosotros hacer que colaboren, es posible que la cultura no lo permita. Por otro lado, tenemos la visibilidad de los datos simplemente como algo de almacenamiento, es decir, estoy poniendo mis datos en un lugar y no sé qué voy a hacer con ellos, y lo que debemos estar buscando es generar productos de datos que vienen con un objetivo específico de negocio para poder ayudar a añadir valor de manera inmediata.
Hablábamos ya de la capa de Governance and Compliance, ya que la seguridad siempre debe ser el primer pilar. Y un punto importante también es que en muchas ocasiones se puede perder la confianza en los datos, ya sea porque estos datos no están limpios o no son correctos. Es decir, si yo estoy orientando a mi compañía a tomar decisiones basadas en datos, pero estos datos por alguna razón están mal procesados, pues a la primera vez que yo quiera demostrar algo me lo pueden refutar y entonces toda esta estrategia se puede llegar a empezar a colapsar. Otro punto que puede llegar a representar un reto es que del momento en el que nosotros tomamos la decisión de convertirnos en una compañía orientada a tomar decisiones basadas en datos, al momento en el que ya puedo yo recibir esos insights o esas percepciones específicas que voy a recopilar a través de toda la información, puede pasar un tiempo relevante, ¿no? Porque lo primero que tengo que hacer yo es identificar cuáles son todas mis fuentes de datos. Quizá hay algunas más obvias, como bases de datos de clientes o información histórica, pero también hay unas menos obvias que puede ser información que se encuentre localmente dentro de cada una de las sucursales o filiales y que en realidad también sería relevante para incorporarla dentro de mi mecanismo de datos. Otro punto importante es la integración de esta información. Una vez que la tengo localizada y que tengo identificada quién debería tener acceso a qué, entonces yo debo tener los mecanismos que me permitan estar incorporando de manera recurrente esa información al repositorio centralizado. Y finalmente va a haber mucho tiempo de retrabajo, es decir, dentro de este proceso de identificar cuáles son las fuentes y cómo las voy a integrar, es muy posible que me dé cuenta que haya ciertas cosas específicas que inclusive hay que tirar a la basura, ¿no? En este proceso de dar una visibilidad completa de qué es lo que tengo desde el punto de vista de información, es muy probable que me vaya a encontrar algo que está obsoleto, que tiene muchos años operando y que en realidad al día de hoy ya no se adapta a lo que estamos buscando. Entonces también hay un tiempo que está dedicado en este retrabajo. Estos tres factores, una vez que se completan, entonces ya nos permiten el poder tener una estrategia que nos pueda llegar a tener una visualización específica y global que nos añada valor. No se me asusten por esto, es un slide simplemente que refleja un poco cuáles son los servicios que se utilizan al hacer una estrategia de datos, pero aquí lo que queremos reflejar es que normalmente cuando hablamos de un repositorio de datos, hablamos de un data lake, ¿no? Esto quiere decir que vamos a estar enviando toda la información hacia un solo punto de entrada, donde entonces yo la voy a poder procesar y posteriormente exponerla hacia mis clientes. Y los clientes, por supuesto, que pueden ser internos o externos, dependiendo de cuál sea el propósito del dato. Sin embargo, el Data Lake, si bien encaja bien con muchas compañías, hay muchas otras compañías que están creciendo en una manera mucho más rápida y que requieren mayor agilidad. En un Data Lake, generalmente estamos hablando de una entidad central que controla toda la información. Entonces, si hay otra entidad o una business unit o una parte del negocio que me está pidiendo un producto en específico o un pedazo de información particular, tengo que regresar yo con este punto centralizado, pasar por sus procesos, que ellos pasen su tiempo en poder integrarlo y posteriormente entonces ya podría yo consumirlo, pero tengo que estar sujeto a lo que ellos hagan. Entonces, si bien es algo que es inherentemente muy seguro, también es cierto que esto es un poco a costa de la flexibilidad. Es por ello que una de las tendencias, de las últimas tendencias, es lo que conocemos como una malla de datos o un data mesh. Un data mesh se refiere a que ya no vamos a trabajar con un grupo centralizado que esté produciendo toda la información, sino que en realidad vamos a trabajar en dominios. Cada business unit o cada área del negocio va a ser responsable de este propio producto de datos y ellos van a estar constantemente trabajando para poder dar este set de información que pueda ser utilizado por otras áreas. Dentro de un data mesh pasamos de lo que sería una topología de compartir datos que llamamos hub and spoke, donde todo el mundo envía la información hacia un repositorio central y de igual manera lo consumen de este repositorio central. En ocasiones también vemos escenarios peer-to-peer que pueden permitir mayor flexibilidad al generar sets de datos específicos para aquellos clientes que lo quieren consumir, pero aquí estamos a costa de que cada uno de estos elementos puede establecer sus propias reglas de seguridad y gobernanza. Es decir, cuando los dejamos que se comuniquen entre ellos sin pasar por un elemento central, estamos sujetos a que hagan cosas que no van acordes a lo que ha sido definido por la estrategia de seguridad de datos de la compañía. Finalmente llegamos a este paradigma del data mesh, donde en realidad podemos tener diferentes elementos que se están comunicando a través de una entidad centralizada que es la encargada de respetar y mantener la gobernanza de todos los datos y que nos va a permitir también integrar nuevas áreas de negocio en el caso que ellas decidan integrarse a la arquitectura del data mesh. ¿Cuáles son los principios? Bueno, lo primero y más importante es lo que se llama el domain ownership, es decir, si tú eres el área de ventas, tú eres responsable de toda la información que se produzca desde esta área.
Tú eres el responsable de que tenga la calidad del dato, de que esté ingestada de manera correcta, de que esté procesada de manera correcta y finalmente tú lo que vas a exponer es simplemente un set de datos que será consumida por otra área. Y esto es lo que nos lleva al concepto de Data as a Product, es decir, un producto de datos. No queremos dejar la información simplemente ahí abierta para que todo el mundo llegue e intente explotarla de la manera que Dios le dé a entender, sino que queremos dar datos curados, personalizados, que en realidad ya puedan ser utilizados para elaborar nuevas métricas de negocio. Finalmente, todo esto será presentado como una plataforma de autoservicio, donde simplemente, lo veremos en un momento, podemos presentar una página de la cual la gente pueda descargar todo aquello que le haga falta y que no esté requiriendo permisos para poder obtener esta información. Por supuesto, como mencionamos, la seguridad siempre es lo más importante, entonces estos permisos van a existir. Pueden ser otorgados de manera programática, es decir, automatizada. Pueden inclusive tener pasos manuales donde yo solicito un dataset y posteriormente alguien me tiene que dar la autorización. Pero lo más importante aquí es que nosotros estemos enfocados en que esto sea un mecanismo altamente ágil. Finalmente, lo que vamos a tener es un elemento de federación integrada en el cual todos los diferentes dominios se puedan integrar y de esta manera tenemos la gobernanza de la cual hablábamos. Ahora, cuando queremos ir a un data mesh, tenemos que pasar por ciertos pasos, ¿no? No podemos decir, yo al día de hoy soy un novato en la tecnología, apenas quiero empezar con mi estrategia de datos y lo primero que quiero hacer es un data mesh, ¿no? Quiero decir, generalmente es una evolución la que nos lleva a este punto. Sobre todo porque muchas veces desde el punto de vista tecnológico escuchamos algunas palabras que se nos quedan en la cabeza, suenan muy elegantes, todo el mundo las repite y entonces pensamos que es lo que tenemos que hacer como compañía. Pero aquí vale mucho la pena mencionar que generalmente para poder llegar a un escenario de data mesh tenemos que haber cubierto algunas cosas antes. ¿Cuáles son estas cosas? Lo primero que llamamos foundation, es decir, que todos los datos que obtengamos tengan que estar limpios, que sean valiosos y que puedan ser procesados de la manera correcta. Luego tenemos la automatización, es decir, no queremos introducir en la medida de lo posible pasos manuales dentro de toda esta organización. Luego viene un paso también muy importante que son equipos horizontales. Y esto es un cambio organizacional, ¿no? Generalmente lo que se tiene son equipos centralizados desde el punto de vista de datos y de tecnología, a los cuales llamo a todos mis requerimientos, pero lo que suele suceder, sobre todo en empresas muy grandes, es que se pierde la percepción del negocio. Es decir, yo soy un equipo centralizado, recibo una solicitud y yo inmediatamente lo convierto en tecnología y lo quiero exponer, pero se pierde el enlace que recurrentemente me podría estar diciendo, oye, este indicador no me sirve o necesito ajustarlo de esta manera y en realidad no se tiene el dinamismo que estamos buscando. Al romper los equipos y hacer ahora equipos horizontales, ese dinamismo se mantiene y cada uno de estos equipos va a tener la autonomía para poder decidir cuál es el tipo de información que quieren consumir y exponer. Como el cuarto punto tenemos la gobernanza de los datos, y esto lo voy a decir muchas veces, es decir, ustedes una vez que empiezan a exponer todo esto, lo que tenemos que saber es quién está haciendo qué y cuáles van a ser las reglas del juego. Ustedes pueden decir, tú puedes generar este dato, pero bajo ninguna circunstancia quiero que expongas el ID del cliente. ¿Por qué? Porque eso es algo que solamente una cierta área de la compañía puede ver. O todos pueden compartir datos entre sí siempre y cuando se valide esta estructura de la información, ¿no? O para que tú expongas un dato tienes que seguir estas líneas generales. Una vez que tenemos todos estos elementos, ya podemos entonces hablar de la implementación de un data mesh que requiere todos los fundamentos de abajo para poder ser exitoso. Posteriormente llegamos a un escenario en el cual dentro de un data mesh vamos a tener a los productores, al data mesh, a la malla que es la parte centralizada que me va a ayudar a exponer estos set de datos y a los consumidores. En un data mesh la diferencia entre un consumidor y un productor es muy ligera. Quiero decir que en cualquier momento un consumidor se puede convertir en un productor, ya que si yo obtengo una serie de datos, hago, por ejemplo, un data scientist, los toma, utiliza mecanismos de inteligencia artificial y produce un nuevo set de datos que puede ser utilizada por otras áreas del negocio, entonces en ese momento yo paso de ser consumidor a ser consumidor y aparte productor, ¿no? Este set de datos entonces estaría expuesto para aquellas áreas de la compañía que pudieran hacer uso de ella. Bueno, hablábamos del dato como un producto. Es decir, tenemos a los diferentes equipos internos y horizontales que van a estar produciendo sus datos, sus productos. Y cuando hablamos de un producto, imagínense una tabla
una tabla de datos, ¿no? Una base de datos, es información que va a ser consumida por alguien más. El formato puede ser el que mejor le venga a la compañía, puede ser algo tan tradicional como un CSV, como un JSON, o puede ser algo más específico como un Avro o un Parquet, ¿no? Dependiendo de cómo vaya a ser consumido, pero todo esto se va a colocar posteriormente dentro de lo que llamamos un Data Marketplace. Es decir, al final estos datos van a poder ser descargados por los usuarios finales de manera directa para poder utilizarlos. Estos usuarios pueden ser internos o externos, por supuesto, dependiendo del objetivo de negocio y siempre respetando las políticas de la privacidad de datos. Podemos definir que un data mesh es algo que puede ser útil, sobre todo para compañías que tienen una estrategia de datos bien establecida. Nuevamente, no es un punto de partida, generalmente es parte de una evolución de una estrategia de datos que nos lleva ahí. También es algo que se adapta muy bien para gente que el día de hoy ya tiene una estrategia de un data lake o un lake house, que es el concepto que integra el data lake con un data warehouse para poder tener un procesamiento de mayor información y que ya tienen esta estrategia, pero que se dan cuenta que se están quedando cortos en ciertas áreas, generalmente alrededor de la colaboración y el dinamismo. Para tener un data mesh necesitamos que las áreas de negocio ya estén procesando los datos de manera horizontal o de manera independiente. Si el equipo es centralizado, de nada me sirve, por ejemplo, tener un data mesh y más serviría tener un data lake o un lake house. En este caso también es útil cuando necesitamos compartir información a través de diferentes unidades de negocio o inclusive con entidades terceras externas en caso de que sea el objetivo que estamos buscando. Vamos a requerir una gobernanza constante y sobre todo, lo más importante aquí es que estamos buscando agilidad. Y esta agilidad también debe permitir los errores, porque en ocasiones van a haber personas que expongan ciertos datos que nosotros debemos consumirlos y con esta colaboración debemos decirle, oye, ¿sabes qué? Este dato me sirve, pero me serviría más si integraras esta y esta información o si lo pusieras en este otro formato. Y así es como esta colaboración entonces permite que podamos llegar a tener más insights o más percepciones de negocio. ¿Cuáles son las diferencias generales entre un data lake y un data mesh? Bueno, como mencionábamos, en el data lake generalmente tenemos todo centralizado, son equipos centralizados los que reciben las solicitudes por parte de la gente de negocio para crear estos nuevos productos y en un data mesh esto está completamente distribuido. En las organizaciones también muchas veces lo que pasa es que se tiene un data lake que es administrado para una cierta aplicación en específico o con un cierto propósito de negocio y posteriormente vemos que sale un segundo data lake, ¿no? Lo cual es un poco curioso porque un data lake como concepto debería ser único para poder unir toda la información y al tener 2 data lakes o 3 data lakes lo que estamos creando efectivamente son los silos de los cuales nos estábamos alejando al principio. Entonces data mesh es una estrategia que nos puede llegar a unir estos distintos data lakes y en realidad tener esa homogeneidad de la información. Y finalmente algo muy importante es que data mesh generalmente no incluye o no habla de servicios nuevos, nuevas tecnologías, es decir, desde el punto de vista de los fundamentos y lo que hay por debajo suele ser lo que ya existía. Es solamente un modelo de consumo, de seguridad y de gobernanza. Dentro de AWS, una estrategia basada en data mesh podría estar utilizando servicios como S3 para tener el almacenamiento en objetos. Aquí estaríamos dejando toda la información y los sets de datos. Luego tenemos Glue, que es nuestro servicio que nos ayuda a incorporar la información de diferentes fuentes, también a mantener el catálogo de datos y a procesar la información para dejarla ya de manera limpia y asegurar la calidad del dato. Y posteriormente también tenemos algo que le llamamos Lake Formation, que es el servicio que viene por arriba a manera de sombrilla, ¿no? Para poder incorporar todos estos servicios y sobre todo para temas relacionados con la autenticación de los usuarios, para permitir que los usuarios de negocio se puedan integrar directamente con este data lake y cuando tenemos más de un data lake entonces podemos llegar también a esta estrategia de data mesh. Lo que veíamos ahorita son solamente los fundamentos, pero al final, ¿qué es lo que yo voy a exponer como compañía? Lo que estamos buscando es tener un front-end, una página web, en la cual ustedes se puedan meter, puedan poner su username, esto se federe, por ejemplo, con el directorio activo sabe a qué grupo pertenecen, al saber a qué grupo pertenece, les expone un set de datos que ustedes pueden descargar de manera inmediata, ¿no? Y a los cuales tienen permiso dependiendo de lo que se haya establecido previamente. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos ya disponible al día de hoy, le llamamos Data All. Es simplemente un script que ustedes bajan, lo pueden tener dentro de su entorno de AWS y entonces ya podemos presentar estos productos de datos hacia terceros para que puedan consumirlos de manera
bueno, ellos mismos de manera automática. Hablando sobre algunas compañías que no solamente tienen la tecnología de AWS, sino que toman decisiones basadas en información. En el caso de BMW, ellos tenían un data lake on-premises. Sin embargo, bueno, ustedes saben que la información que proviene de los vehículos es algo que ha incrementado mucho en los últimos años. Y al día de hoy, ellos ingestan terabytes de información cada día, ya que tienen millones de vehículos que reciben la información anonimizada. Con esta información, ¿ellos qué hacen? Bueno, la pueden procesar para detectar potenciales fallos que pudiera llegar a haber y entonces ser proactivos en su servicio al cliente antes de que, por ejemplo, haya un fallo masivo o algo por el estilo, ellos lo puedan llegar a detectar. Por otro lado, tenemos un gran caso de éxito con Fórmula 1. Si levanten la mano los que sean fans. Bueno, un poco. En el caso de la Fórmula 1, ellos tienen 300 sensores dentro de cada coche. Y estos 300 sensores multiplicado por la cantidad de coches, resulta en que tienen más de 1.1 métricas, 1.1 millones de métricas cada segundo. Entonces, se imaginarán la cantidad de información que ellos están recibiendo. Todo esto, por supuesto, para ayudar a mejorar la carrera y maximizar el desempeño de los vehículos. También han utilizado los datos, por ejemplo, para crear nuevos modelos de coches. Entonces, para aquellos que no sepan, este año la Fórmula 1 cambió su tipo de coche y el punto más importante es que lograron decrementar la pérdida de la carga aerodinámica, que es que el coche se mantenga pegado al suelo para mantener su velocidad, ya que generalmente cuando iba un coche atrás de otro, se escupe lo que se llama el aire sucio y al ingestarlo, entonces el coche de atrás es un poco más inestable y más lento. Ellos lograron bajar esto del 50% al 15% y de esta manera, a partir de este año, las carreras logran ser más dinámicas, más animadas y más exitosas. A manera de resumen, me gustaría decirles que lo primero es enfocarse en las cosas básicas. Es decir, tenemos que ingestar los datos de una manera limpia y tenemos que asegurarnos que son datos que en realidad están añadiendo valor. Es el punto de partida, ¿no? Antes de que hablemos de data mesh o cualquier cosa, tenemos que tener los datos limpios. Posteriormente me gustaría decirle que sobre todo data mesh es un tema relacionado a segregación, control y cultura organizacional. Si su organización no está buscando trabajar en dominios, no está buscando segregar en equipos, por alguna razón sienten que la manera centralizada de operar es la que satisface sus necesidades, pues por supuesto que pueden seguir con las tecnologías existentes. Y finalmente, mencionar que Data Mesh es una gran manera de resolver las cosas, pero no es la única. Al final, lo importante es que ustedes tengan la posibilidad de obtener esos insights o información directamente desde los datos y la manera en la que lo hagan, pues bueno, siempre tiene que ser la que mejor se adapte a su negocio. Los quiero invitar a visitar nuestro booth. Está en la parte de un poco 40 metros hacia atrás de ustedes. Y ahí tenemos una barra de Ask the Experts donde pueden hacer cualquier pregunta de tecnología relacionada a AWS. Yo estaré ahí durante la próxima hora. También tenemos un excelente café en el Serverless Espresso, donde mientras lo reciben también podrán aprender sobre tecnología serverless. Y también van a poder aprender sobre el impacto de la nueva región de AWS que se va a lanzar en España durante los siguientes meses. Entonces pronto va a estar disponible y ahí podrán escuchar más al respecto. Finalmente tenemos un pequeño teatro dentro del booth donde estaremos corriendo sesiones alrededor de DevOps, inteligencia artificial, migraciones, entre muchos otros temas. Si quieren escanear el código, ahí pueden tener la agenda completa de los eventos o lo pueden hacer directamente dentro del booth. De esta manera, antes de terminar, me gustaría decirles que yo personalmente también soy una persona basada en datos, entonces apreciaría mucho que pudieran responder la encuesta, sobre todo para saber si esta sesión cumplió con sus expectativas y poder integrar información para la próxima vez que lo tengo que hacer. Muchísimas gracias.